Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de este canal. En el día de hoy vamos a aprender acerca de la introducción a la química analítica. Así que quédate en el video y empezamos. Muy bien, vamos a empezar definiendo entonces a qué llamamos o conocemos como química analítica. Para ello vamos a decir de que la química analítica es una de las ramas de la química. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar por acá un árbol para diferenciar, ¿cierto?, los diferentes tipos de químicas que existen y por qué hablamos de química analítica y cuál es su función como una de las ramas de la química. Así que vamos a ver nuestro árbol y vamos a decir que este árbol se llama química. ¿Listo? El árbol de la química. Voy a colocarlo por acá abajo. Química. Antes de ello y de definir qué es la química analítica, vamos a recordar a qué llamamos por química. Bueno, la química se denomina la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus propiedades. Dentro de la química encontramos 4 grupos de forma general que son los siguientes. Vamos a encontrar como una de las ramas a lo que denominamos la química general. Así que vamos a colocarlo por acá. Vamos a ver química general. Y bueno, ¿qué es la química general? Pues la química general es aquella química que, como su nombre lo indica, generaliza estudiando los principios teóricos como leyes, reglas, teorías que explican un comportamiento y la composición de la materia. Esto llamamos química general. Esto es un estudio bastante general, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con la materia, sus propiedades, teorías y transformaciones. Otro ejemplo que vamos a encontrar de química, o otra de las ramas de la química, es lo que conocemos como la química descriptiva. Así que vamos a colocarlo por acá. Química descriptiva. Y bueno, ¿qué es la química descriptiva? Bueno, la química descriptiva es aquella química que va a estudiar la composición, las propiedades y los métodos de obtención de diversas sustancias. Como puedes darte cuenta, la diferencia entre la química general es que la general efectivamente va a estudiar lo que es la materia, la composición, propiedades. La química descriptiva también hace lo mismo, pero también va a agregarle un valor nuevo que tiene que ver cómo estudiar aquellos métodos para obtener diferentes sustancias. Dentro de la química descriptiva encontramos dos grandes ramas, seguramente las has escuchado, que son la química orgánica y la química inorgánica. Química orgánica y química inorgánica. Por acá. Orgánica e inorgánica. Sabemos de que la química orgánica es aquella química que se le denomina la química del carbono y la química inorgánica aquella que estudia el resto de compuestos químicos. Como tercera rama, estamos hablando de manera general de lo que es la química o el árbol de la química. Vamos a encontrar el objeto de este video, el objetivo de este video, que es la química analítica. Vamos por acá, química analítica. Esta la vamos a dejar para el final, ya que pues el objetivo del video es profundizar en esta introducción a esta materia, así que la vamos a definir luego. A ver, ¿qué pasó? Y por último, vamos a encontrar una rama que vamos a denominar la química aplicada. Vamos por acá, química aplicada. Bueno, ¿qué es la química aplicada? La química aplicada es aquella química que va a atender problemas específicos y se relaciona con otras ciencias. Ahí vamos a encontrar físico-química, bioquímica, petroquímica, agroquímica, geoquímica y bueno, muchas ramas más. Esta cosa es real, hijo. En conclusión, la química aplicada tiene que ver con atender problemas en específicos junto con otras ciencias. Entonces, vamos a enfocarnos en nuestro concepto de química analítica. ¿Qué denominamos química analítica? Como te puedes dar cuenta, en química analítica tenemos entonces dos palabras, química y análisis. Entonces ya sabemos de que la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y propiedades, pero hay una palabra importante y es la palabra analítico. Así que vamos a ver cómo vamos a definir esta ciencia. Pues la química analítica la vamos a definir de la siguiente manera. Es una ciencia basada en un conjunto de ideas, basada en un conjunto
de ideas y métodos útiles. En todos los campos de la ciencia. En todos los campos de la ciencia. Ok, aquí hemos dado una definición bastante general, es una ciencia basada en un conjunto de ideas y métodos útiles en todos los campos de la ciencia, pero específicamente en qué se ocupa la química analítica. Pues la química analítica se va a ocupar de lo siguiente, la química analítica se ocupa de separar, identificar, determinar la composición relativa de cualquier muestra de materia. Por acá, la composición relativa, es importante este concepto de composición relativa, vamos por acá, y por eso llamamos analítica, composición relativa de cualquier muestra de materia. Muy bien, entonces ya sabemos de que la química analítica es una ciencia que específicamente se va a ocupar de separar, identificar, determinar la composición relativa de cualquier muestra de materia. Pero esto ya es otro nivel. Ahora, hay que diferenciar entre lo que es la química analítica, es decir, esta ciencia que se va a ocupar de lo que acabamos de mencionar, al concepto de análisis químico. Voy a colocarlo por acá para estudiarlo. Análisis químico. Bueno, ¿qué es el análisis químico? Voy a colocarlo por acá. El análisis químico, ¿cierto? Es una parte práctica de la química analítica, es decir, no son lo mismo. Vamos a denominarle entonces una parte práctica. Parte práctica de la química analítica. Química analítica. ¿Esto qué significa? De que es una parte práctica de la química analítica. Vamos a mirar entonces a qué denominamos análisis químico para poder entender un poco más esta diferencia entre análisis químico y lo que es la química analítica. Vamos a decir nosotros que estamos hablando de análisis químico, ¿cierto? Cuando la materia puede abordarse desde dos puntos de vista. Entonces, el análisis químico es cuando yo puedo ver la materia o abordar la materia, que aquí hago un paréntesis, recordemos qué es la materia. Pues la materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y ocupa un volumen. Dicho de otra manera, la materia es todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, percibimos, vemos. Por eso cuando hablamos de que la química es la ciencia de la materia, estamos hablando de que la química es todo, porque la química está estudiando entonces todo aquello que compone el todo, es decir, lo que vemos, tocamos, percibimos y demás. Entonces, análisis químico es abordar la materia desde dos puntos de vista. Y bueno, ¿cuáles son esos dos puntos de vista en que podemos abordar la materia para decir que estamos hablando de análisis químico? Pues vamos a abordar la materia de dos puntos de vista y son los siguientes. Se puede abordar a través de lo que se llama análisis cualitativo, y lo que se llama análisis cuantitativo. Análisis cuantitativo. Es decir, uno tiene que ver con cualidades y otro con cantidades. Cuantitativo. Entonces, cuando nosotros abordamos la materia desde un punto de vista de sus cualidades y de la cantidad, es decir, cualitativamente hablando y cuantitativamente hablando, estamos hablando de analizar químicamente, es decir, un análisis químico. Ahora, vamos a diferenciar entonces a qué se llama entonces análisis cualitativo y qué se llama análisis cuantitativo. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces, vamos a definir entonces lo primero. ¿Qué es un análisis cualitativo? El análisis cualitativo establece la identidad química. Establece
la identidad química identidad química de las especies en una muestra. De las especies en una muestra. Ahorita vamos a mirar qué es una muestra en química analítica. En una muestra. A esto se llama o denomina un análisis cualitativo. Establecer la identidad química de las especies en una muestra. Ahora, ¿qué se llama entonces análisis cuantitativo? El análisis cuantitativo, por otro lado, es lo siguiente. Pues se denomina de la siguiente manera. Es determinar en forma numérica, determina de forma numérica, la cantidad relativa de las especies que componen la muestra. De las especies que componen la muestra. Listo, entonces ahí ya tenemos la diferencia entre un análisis cualitativo, que es establecer la identidad, y lo cuantitativo es determinar la forma numérica, es decir, la cantidad relativa de esa especie que compone la muestra. Entonces, esa es la diferencia entre las formas de abordar la materia en lo que llamamos un análisis químico. Vamos a ver ahora algunos conceptos importantes dentro de la química analítica. Entonces ya sabemos de que la química analítica es una rama de la química como un todo. Hemos dicho que es una ciencia basada en un conjunto de ideas y métodos útiles en todos los campos de la ciencia, que se ocupa de separar, identificar y determinar la composición relativa de cualquier muestra de materia. Hay que diferenciar entonces entre la química analítica y un análisis químico. Análisis químico hace parte de la química analítica. Y llamamos análisis químico cuando abordamos la materia desde dos puntos de vista. Puede ser un abordamiento cualitativo o un abordamiento cuantitativo. La diferencia es que lo cualitativo tiene que ver con establecer la identidad química de la especie en la muestra, y el análisis cuantitativo tiene que ver con determinar la forma numérica, es decir, la cantidad relativa de especie en la muestra. Esto nos va a llevar ahora a lo siguiente, a que conozcamos cuáles son los conceptos básicos del análisis químico, es decir, de esa rama de la química analítica. Vamos a colocar por acá conceptos básicos en análisis químico. Análisis químico. Muy bien, entonces vamos a mirar acá estos conceptos, vamos a explicarlos uno por uno y lo vamos a ir desarrollando. Tienes agallas. Necesitamos agallas. El primer concepto es el concepto de muestra, que como puedes darte cuenta lo hemos estado hablando durante todas las definiciones que hemos dado hasta el momento. Pero ¿qué es una muestra en sí? Una muestra se define como una parte representativa de la materia objeto de análisis. Una parte representativa de la materia objeto de análisis. Es decir, si yo voy a analizar una parte de una materia, una parte de esa materia a analizar se llama muestra. ¿Listo? Entonces, a eso llamamos una muestra. Por otra parte, tenemos un concepto llamado alicuota. Vamos por acá. Alicuota. Y vamos a ver qué es esto. ¿Qué es una alicuota? Una alicuota se define de la siguiente manera. Se define como una porción de la muestra. Es una porción de la muestra. Es como una muestra de la muestra. ¿Listo? Es una porción de la muestra. Esto se llama una alicuota de la muestra. Otro concepto básico de química analítica es el concepto de analito, que ahí viene el nombre de química también analítica, de entender eso, no solamente por el tema análisis químico, sino fíjate que también tiene que ver con este concepto que vamos a explicar, analito.
¿Qué es un analito dentro del análisis químico? Un analito se define entonces a la especie química objeto del análisis. Es decir, si yo voy a estudiar, por ejemplo, una sustancia, esa sustancia voy a llamarle analito. ¿Listo? ¿Por qué analito? Porque es la sustancia la cual yo voy a analizar. Así que se llama así. Sustancia, por acá, sustancia, objeto de análisis. Sustancia, objeto de análisis. Se llama analito. Otro concepto de química analítica que vamos también a mirar dentro del curso va a ser el siguiente. Y es lo que se llama matriz de la muestra. Matriz de la muestra. ¿Qué llamamos matriz de la muestra? Vamos a colocarlo por acá y vamos a definirlo. Bueno, la matriz de la muestra es lo siguiente. Es el conjunto de todas aquellas especies químicas que acompañan al analito. Vamos por acá. Especies químicas o conjunto, estamos hablando de matriz, conjunto de especies químicas que acompañan al analito, es decir, a la sustancia que yo estoy analizando. Y esto se llama matriz de la muestra. Otro concepto, vamos a llamarle la técnica analítica. Vamos por acá. Técnica analítica. Colocarlo por ese lado. Técnica analítica. Bueno, ¿y a qué se llama técnica analítica? Bueno, la técnica analítica es el medio utilizado para llevar a cabo el análisis químico. Vamos por acá. Va a ser entonces el método utilizado para hacer el análisis químico. Es decir, de que la técnica analítica es, bueno, de todos los métodos que tenemos para analizar, tomar uno de esos, ¿no? Entonces, eso se llama la técnica analítica para llevar a cabo el análisis químico. Pasemos ahora a otro concepto. Otro concepto que vamos a encontrarnos dentro de la química analítica es lo que se llama el método analítico. ¿Listo? Método analítico. Bueno, ¿y qué es el método analítico? Bueno, el método analítico es un concepto más amplio, pero no solamente incluye las técnicas o técnicas utilizadas en el análisis, sino también todas las operaciones implicadas hasta la consecución de un resultado. Es decir, que vamos a decir de que el método analítico tiene que ver entonces con las técnicas, ¿vale? Son técnicas y operaciones en el proceso de análisis. En el proceso de análisis. Es importante esa palabra proceso porque eso indica entonces que el método analítico tiene que ver con aquella técnica y operación que yo utilizo dentro de mi análisis, pero desde que empiezo hasta que termino la muestra, ¿no? Y eso llamamos un método analítico. Vamos a ver otro concepto importante dentro de la química analítica y vamos a ver lo que se llama especies interferentes. Vamos por acá. Especies interferentes. Bueno, las especies interferentes, ¿qué son? Bueno, esto significa entonces que la especie interferente tiene que ver con aquellas especies químicas, ¿cierto? Que me pueden disminuir el análisis correcto del analito. Son aquellas especies químicas que, como su nombre lo indica, me están interfiriendo de que el análisis sea 100% productivo. Esas son aquellas todas especies químicas, ¿cierto? Que están pues ahí, que no hacen parte dentro de mi análisis, pero que bueno, se llaman especies interferentes. Lo que queremos es, obviamente, tener una interferencia menor. Vaya dato perturbador. Es decir, que no tengamos una interferencia grande, ya que pues, nos pueden, como te digo, disminuir en el correcto análisis de nuestro analito. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Así que vamos a colocarlo por acá. Especies
que interfieren, ¿vale? Que interfieren en el análisis. Listo, muy bien, que lo colocamos, especies que interfieren en el análisis. Y vamos ahora a pasar a otro concepto, y es lo que se llama el enmascaramiento. Vamos por acá y vamos a escribirlo. Enmascaramiento. Enmascaramiento. Y bueno, ¿qué es el enmascaramiento? Cuando hablamos de enmascaramiento, estamos hablando entonces de aquella vía empleada para eliminar las interferencias. Es decir, es la vía utilizada para eliminar las interferencias. En este pueblo, a eso se le llama estrategia. Para eliminar las interferencias dentro del proceso de análisis. Y vamos a terminar con dos conceptos importantes que son los siguientes. Vamos a terminar entonces con el concepto de disolución patrón o estándar. Disolución patrón o estándar. ¿Qué es una disolución patrón o una disolución estándar? Pues es lo siguiente. Tiene que ver entonces a una disolución de concentración. Es una disolución de concentración exactamente conocida. A esto llamamos una disolución patrón, es decir, es aquella disolución la cual conocemos de manera categórica, es decir, la conocemos muy bien. Si nosotros no conocemos muy bien la disolución, pues no se llama patrón. Entonces, lo patrón estándar, ese nombre estándar es importante, tiene que ver con estándar, con aquella bandera, con la referencia, que conocemos toda esa disolución y por eso le llamamos una disolución patrón o disolución estándar. Y vamos a terminar con el concepto de curva de calibrado. Vamos por acá. Curva de calibrado. Bueno, ¿qué es la curva de calibrado? La curva de calibrado tiene que ver con una gráfica, ¿vale? Es una gráfica que representa la respuesta analítica en función de la concentración. Entonces es una gráfica que representa la respuesta analítica en función de la concentración. Y aquí hemos terminado los conceptos básicos del análisis químico. Espero que te haya gustado el video, que puedas darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Es un poeta. ¡Es un poeta!